Perú, 10 de diciembre de 2025. Hoy exploramos el pulso de la economía a través del ciclo de vida de las empresas, el rol del Estado como ente fiscalizador, los grandes proyectos de inversión pública y cómo el sistema de justicia impacta desde las políticas nacionales hasta la identidad personal. Muy bien, a ver, vamos a desmenuzar esto. Lo que tenemos delante es básicamente el diario de un país en un solo día. Y lo primero que salta a la vista es un torbellino de actividad corporativa. Empresas que se transforman, otras que se fusionan, algunas que reducen su capital y varias que simplemente se disuelven. Es como ver el ciclo de la vida empresarial en cámara rápida, ¿no? Por ejemplo, un caso que me llama la atención. Inversiones Frutos del Paraíso, EIRL, decide transformarse en una sociedad anónima cerrada, una SAC. A primera vista parece un simple cambio de papeles, pero me imagino que es mucho más que eso. Es una declaración de intenciones, ¿verdad? Totalmente. Este no es solo un cambio de papeles, es un cambio de mentalidad. Una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, es, pues, el proyecto de una sola persona. Claro, control total. Exacto. El dueño tiene control total, pero también es el único motor. Al pasar a SAC, la empresa está diciendo, ya no me queda chico este traje. Está, digamos, sacrificando el control absoluto por la velocidad y el capital que pueden traer nuevos socios. Entiendo. Es la diferencia entre ser un bote ágil y querer construir un buque de carga. El riesgo es mayor, pero la recompensa potencial también, ¿eh? Sobre todo en un mercado competitivo. Claro, se abre la partida a nuevos jugadores. Pero eso también significa que el fundador original tiene que, aprender a compartir el timón. Me pregunto cuántas de estas transformaciones terminan en conflictos internos precisamente por esa pérdida de control. Es un punto clave. Y muchas lo hacen, sí. El éxito de esta transición depende de la madurez de la gestión. Pero, oye, el hecho de que lo intenten ya es un signo de optimismo económico. Ajá. Encaja perfecto con el lema de este año, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. La gente está dispuesta a asumir riesgos más grandes porque percibe una oportunidad de crecimiento. Pero no todo es optimismo y expansión. También vemos la otra cara de la moneda, el flujo de salida. Por un lado, la constructora J. Cárdenas SAC anuncia que reduce su capital social en 100.000 soles. Y por otro, empresas como Industrias Nual SAC o Dupla BTL SAC anuncian su disolución definitiva. ¿Son estas malas noticias necesariamente? Bueno, no siempre. La disolución obviamente es el final del camino, pero la reducción de capital es más ambigua y puede ser muy estratégica. ¿Cómo así? Puede ser una señal de problemas, ¿sí? Adaptándose a un mercado que se encogió. Pero también puede significar que la empresa se ha vuelto tan eficiente que tiene un exceso de capital y decide devolvérselo a sus accionistas. Ah, mira. O quizás está deshaciendo de una línea de negocio que no funcionó para concentrarse en lo que sí es rentable. Es como una poda para que el árbol crezca más fuerte. Entiendo. Entonces, más que un signo de debilidad, puede ser una jugada de eficiencia. Y luego están los movimientos de las grandes ligas. Hay un aviso que involucra a más de 10 empresas del sector minero. Nombres como Consorcio Minero Orizulte, Compañía Minera Chachaní, se están reorganizando a través de un proceso complejísimo de escisión y fusión. Esto ya no es podar una rama, esto es rediseñar el bosque entero. Exacto, es una jugada de ajedrez a nivel empresarial. Lo que están haciendo se llama escisión por absorción. En términos sencillos, están tomando piezas valiosas de varias compañías. ¿Cómo qué, por ejemplo? Digamos, una concesión minera de una planta de procesamiento de otra, y las están moviendo para consolidarlas bajo una sola entidad más grande y fuerte. ¿Y por qué harían eso? ¿Cuál es el objetivo final de un movimiento tan complejo? No puede ser solo para ordenar los papeles. A ver, hay varias razones estratégicas. Podría ser para consolidar derechos mineros y crear un bloque de concesiones contiguas que sea mucho más valioso y eficiente de operar. Podría ser una optimización fiscal, estructurándose de la manera más eficiente posible ante la ley. O, y esto es muy probable en el sector minero, podrían estar preparando a la nueva superentidad para una venta a un inversor extranjero o para una gran ronda de financiación. Claro. Un solo gigante bien estructurado es mucho más atractivo que 10 empresas más pequeñas y desordenadas. Y claro, todas estas movidas empresariales, desde la más pequeña hasta la más grande, no ocurren en un vacío. El Estado siempre está mirando. Siempre.
Y a veces no solo mirando, sino actuando con mucha contundencia. De hecho, el boletín está repleto de avisos que parecen sacados de una lista de los más buscados, con la SUNAT y las municipalidades a la cabeza. Así es. Vemos listas enormes de contribuyentes, personas y empresas a los que se les notifica de sus deudas tributarias a través del diario oficial. Este es un mecanismo de último recurso, ojo. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado fue a buscarte a tu domicilio fiscal y no te encontró. O la dirección era incorrecta, o la empresa ya no existía allí, o simplemente estaba cerrada. Lo que revela una brecha enorme entre los registros oficiales y la realidad del día a día. Exactamente. Es un reflejo del desafío constante que enfrenta la administración pública en el Perú: la informalidad, la desactualización de datos, la dificultad para mantener un censo fidedigno. Cada uno de sus nombres en la lista es la punta de un iceberg que representa una desconexión entre el ciudadano y el Estado. Y las garras del Estado van mucho más allá de los impuestos. Hay un caso que me parece fascinante. Indecopi, la Agencia de Competencia y Propiedad Intelectual, admitiendo a trámite una denuncia de Mercedes-Benz Group AG contra una persona natural, un tal Jaime Alan Escobedo Valencia. Mi primera reacción es pensar en un taller mecánico que usó el logo de la estrella sin permiso. Pero, ¿podría ser algo más grande? Podría serlo, y hay una pista que sugiere que sí. Indecopi ha dictado una medida cautelar de cese de uso. No suelen actuar tan rápido y con tanta fuerza a menos que haya indicios sólidos de un daño económico significativo. O sea, no es un asunto menor. Para nada. Esto podría ir más allá de un logo en una pared. Podríamos estar hablando de la importación y venta de repuestos falsificados, que es un negocio millonario y un problema de seguridad para los consumidores. Uf, claro. O de talleres que se anuncian como oficiales sin serlo. Para una marca como Mercedes-Benz, su reputación lo es todo, y la protegen de manera muy agresiva. Es la lucha de un gigante global contra un individuo en un mercado local, pero que destapa un problema mucho mayor. Y no es el único frente de batalla. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, la ATU, también publica un sinfín de resoluciones de sanción. Y en las aduanas, la SUNAT aplica una de las sanciones más duras: el comiso. El comiso es la pena capital en materia aduanera. Es la confiscación total de la mercancía. Vemos el caso de Verónica Chambi Cuaquira, a quien no solo le quitan sus productos, sino que le imponen una multa de más de 4.000 soles por eludir el control aduanero. Pienso en ese caso. Para una gran empresa importadora, una multa así y la pérdida de un cargamento pueden ser, no sé, un costo operativo o un mal día en la oficina. Pero para una comerciante pequeña, que quizás invirtió todos sus ahorros en esa mercancía, puede ser la ruina absoluta de su negocio. Es que ahí está el dilema, ¿no? Desde la perspectiva del Estado, la sanción tiene que ser drástica para que funcione como disuasivo real contra el contrabando, que daña a toda la economía formal. Claro, entiendo la lógica. La ley no distingue entre el grande y el pequeño infractor en la severidad de la sanción base, porque busca proteger el sistema en su conjunto. Pero tu punto es válido. El impacto real de esa misma sanción es diametralmente opuesto dependiendo de a quién se le aplique. Refleja esa tensión entre una ley general y sus consecuencias individuales. Pero el Estado no es solo el policía que sanciona. También tiene un rol de promotor. Y aquí vemos un mecanismo muy interesante: las obras por impuestos. Varias municipalidades, como las de Hilo o San Román en Juliaca, están convocando a empresas para ejecutar proyectos bajo esta modalidad. Suena bien, pero ¿cómo funciona en la práctica? Obras por impuestos es una de las herramientas de gestión pública más innovadoras de las últimas décadas en Perú, sin duda. La lógica es simple. Una empresa privada, en lugar de pagar su impuesto a la renta en efectivo al Estado, utiliza ese dinero para financiar y ejecutar directamente una obra pública que la comunidad necesita. Un colegio, una posta médica, un sistema de seguridad. Suena como un ganar-ganar. El Estado consigue infraestructura sin pasar por la, a menudo, lenta y corrupta burocracia de la licitación pública. Ajá. La comunidad recibe la obra más rápido y la empresa mejora su reputación y opera en un entorno mejorado. Esa es la teoría, y en muchos casos funciona muy bien. Se aprovecha la eficiencia y la velocidad del sector privado. Sin embargo, esto plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál? ¿Existe el riesgo de que las empresas privadas terminen decidiendo qué infraestructura es prioritaria? O sea, eligiendo proyectos que benefician sus propias operaciones en lugar de las necesidades más urgentes de la comunidad.
Una minera podría priorizar la carretera que lleva a su mina, no necesariamente el hospital en el centro de la ciudad. Es un punto crítico. ¿Quién se asegura de que el interés público prevalezca? Ahí es donde los detalles importan. Fíjate, el proyecto de la Municipalidad de San Román Juliaca es un gran ejemplo. Están convocando a una empresa para supervisar un proyecto de seguridad ciudadana. Lo clave es que no solo buscan una empresa que ejecute la obra, sino otra empresa privada especializada que supervise a la primera. Ah, un doble control. Es un doble control de calidad. El Estado define el proyecto, una empresa construye y una tercera vigila. Es un intento de crear un sistema de pesos y contrapesos para alinear los intereses privados con los públicos y asegurar que la inversión sea transparente y efectiva. ¿Una triangulación de responsabilidades para blindar el proyecto? Fascinante. Y esto nos lleva a la última capa de nuestro análisis, cómo todo este entramado económico y estatal aterriza en la vida de los ciudadanos de a pie. Encontramos edictos judiciales sobre procesos de acción popular. Uno de ellos, por ejemplo, es contra Servir, la Autoridad Nacional del Servicio Civil. La acción popular es una herramienta democrática potentísima. Permite que cualquier ciudadano, sin necesidad de ser un afectado directo, pueda ir a la corte y decir: creo que esta ley o este reglamento que ha emitido el gobierno es ilegal o inconstitucional. En este caso, contra Servir. Probablemente se están cuestionando las reglas que rigen el empleo público. Es la sociedad civil organizada usando los mecanismos legales para ponerle un freno al poder administrativo. Es la ciudadanía fiscalizando al Estado. Y del control ciudadano a gran escala pasamos a las historias más íntimas y personales que se pueden encontrar. Hay un edicto del juzgado de la provincia del Santa que revela una solicitud de cambio de nombre. Una persona registrada como D'Alessandro Eduard Cruz Macari pide legalmente que su nombre sea cambiado a Mía Cruz Macari. Este tipo de aviso es profundamente conmovedor. Es una persona acudiendo al sistema judicial para alinear su identidad legal con su identidad sentida. Lo que me llama la atención no es solo el cambio en sí, sino el hecho de que el sistema judicial sea el foro para algo tan personal. Parece una colisión entre la fría burocracia del Estado y el acto más íntimo de autodefinición. ¿Y por qué un proceso tan personal tiene que ser público? ¿Por qué anunciarlo en un edicto? Esa es la otra cara de la moneda. El proceso es público para proteger los derechos de terceros. La ley necesita asegurarse de que la persona no esté cambiando de nombre para escapar de deudas, de responsabilidades penales o de obligaciones familiares. Entiendo, para evitar fraudes. Exacto. El edicto público le da la oportunidad a cualquier persona que pueda ser perjudicada por el cambio de nombre de oponerse. Es el delicado equilibrio legal entre el derecho a la identidad personal y la seguridad jurídica de la sociedad. Y junto a este renacimiento de identidad, también vemos los finales y los principios de los ciclos familiares. Avisos de sucesión intestada, donde las familias buscan que se reconozca su derecho a heredar tras la muerte de un ser querido. Y también solicitudes de reconocimiento de unión de hecho, que le dan estatus legal a relaciones de convivencia de muchos años. Son los momentos más trascendentales de la vida, todos pasando por el filtro del registro oficial. Exacto. El reconocimiento de la unión de hecho en particular muestra cómo la ley se va adaptando a las realidades sociales, formaliza relaciones que existen en la práctica desde hace mucho tiempo, otorgando derechos y protecciones como la herencia o el seguro social a las parejas que no han pasado por el matrimonio tradicional. Cada uno de estos avisos es el registro oficial de una historia de amor, de pérdida o de familia. Entonces, si damos un paso atrás, ¿qué panorama nos deja este análisis? Vimos el ADN de la economía en acción, con empresas naciendo y muriendo. Vimos al Estado en su doble rol, persiguiendo infractores con mano dura, pero también buscando formas innovadoras de construir el país. Y vimos a individuos acudiendo a la justicia para definir quiénes son y para proteger sus derechos. Lo que queda claro es que este boletín oficial no es solo un conjunto de avisos legales aburridos. Es una radiografía detallada y sin filtros de una sociedad en plena ebullición. Muestra la tensión constante entre la iniciativa privada, la regulación estatal y los derechos individuales. Es el pulso de la nación, documentado en tiempo real, con todas sus complejidades, contradicciones y aspiraciones. Y nos deja una reflexión final.
El boletín detalla miles de notificaciones a personas y empresas que el Estado no pudo encontrar en su domicilio fiscal. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Estamos viendo un problema masivo de evasión deliberada? ¿Gente que no quiere ser encontrada o es el síntoma de una desconexión mucho más profunda entre la realidad caótica y móvil de los ciudadanos y los registros rígidos y desactualizados de un Estado que no logra seguirles el paso?